Resumen de El mundo como yo lo veo de Albert Einstein. El mundo como yo lo veo es una recopilación de ensayos, cartas y discursos de Albert Einstein que reflejan su pensamiento filosófico, ético y político más allá de sus contribuciones científicas. Aunque Einstein es mundialmente conocido por la teoría de la relatividad, este libro revela su profunda reflexión sobre la humanidad, la libertad, la paz, la religión y la educación. Este vídeo no sigue una estructura lineal, sino que presenta una serie de reflexiones independientes pero interconectadas. A continuación, se resume su contenido principal en torno a los temas más relevantes. 1. La visión de Einstein sobre la vida y la humanidad. Einstein expresa una visión profundamente humanista. Considera que el valor de un individuo no reside en sus logros materiales, sino en su contribución al bienestar común. Critica el culto al éxito individualista y aboga por una vida guiada por ideales éticos y de servicio a los demás. Para él, la verdadera felicidad surge de relaciones humanas auténticas, el arte, la ciencia y la búsqueda del conocimiento. Rechaza la acumulación de riqueza como fin último y enfatiza la importancia de la simplicidad y la humildad. 2. La libertad y la responsabilidad individual. Einstein era un firme defensor de la libertad individual, pero también destacaba la responsabilidad que ésta conlleva. Creía que la libertad solo tiene sentido cuando se usa para fines constructivos y éticos. Criticaba los sistemas opresivos, como el nazismo y el estalinismo, que coartan la libertad de pensamiento. Para él, la creatividad científica y artística solo podía florecer en un ambiente de libertad intelectual. 3. Pacifismo y oposición a la guerra. Uno de los temas centrales del libro es su postura pacifista. Einstein condenaba la guerra como una de las peores expresiones de la irracionalidad humana. Aunque inicialmente apoyó la participación en la Primera Guerra Mundial, luego se arrepintió y se convirtió en un defensor del desarme internacional. Sin embargo, ante el ascenso del nazismo, reconoció la necesidad de defenderse contra regímenes totalitarios, lo que lo llevó a apoyar indirectamente los esfuerzos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre mantuvo su ideal de una organización mundial que evitara los conflictos bélicos, como las Naciones Unidas. 4. Religión y ciencia, una relación armoniosa. Einstein aborda el tema de la religión desde una perspectiva no dogmática. Distingue entre la religión del miedo, basada en supersticiones. La religión moral, vinculada a normas sociales. La religión cósmica, su propia concepción, que veía en la armonía del universo un sentido de reverencia. Para él, la ciencia y la religión no eran incompatibles, siempre que esta última no cayera en dogmas. Su famosa frase «Dios no juega a los dados con el universo» refleja su creencia en un orden subyacente en la naturaleza, aunque no adhería a un Dios personal. 5. Educación y pensamiento crítico. Einstein criticaba los sistemas educativos basados en la memorización y la obediencia. En su lugar, proponía una educación que fomenta la curiosidad, la creatividad, el pensamiento independiente. Creía que el verdadero aprendizaje surgía del asombro y la experimentación, no de la imposición de conocimientos. También destacaba la importancia de las humanidades junto a las ciencias, pues consideraba que ambas eran necesarias para una formación integral. 6. Socialismo y justicia económica. Einstein simpatizaba con ideas socialistas, aunque no defendía un sistema rígido. Criticaba el capitalismo salvaje por generar desigualdades y promover el egoísmo. En sus ensayos ¿Por qué socialismo?, argumentaba que una economía planificada podría evitar los excesos del mercado, pero también advertía sobre los peligros del autoritarismo estatal. Su ideal era una sociedad donde el bien común prevalece sobre el interés individual, pero sin sacrificar la libertad personal. 7. Ciencia y ética. Einstein reflexionaba sobre la responsabilidad de los científicos. Aunque la ciencia podía mejorar la vida humana, también podía usarse para fines destructivos, como la bomba atómica. Por eso, insistía en que los investigadores debían guiarse por principios éticos. Además, rechazaba el nacionalismo en la ciencia, defendiendo la colaboración internacional como medio para el progreso humano. 8. Reflexiones sobre la muerte y la inmortalidad. Einstein no creía en una vida después de la muerte en el sentido religioso tradicional. Sin embargo, consideraba que las personas podían alcanzar cierta inmortalidad, a través de sus contribuciones a la humanidad.
Para él, vivir con propósito y dejar un legado era más importante que la búsqueda de una existencia eterna. El mundo como yo lo veo es un testimonio del pensamiento humanista de Einstein. Más allá de sus teorías físicas, el libro revela a un hombre preocupado por la justicia, la paz y el futuro de la humanidad. Sus ideas sobre educación, libertad, ética y cooperación internacional siguen siendo relevantes hoy. Aunque escrito en el siglo XX, su mensaje trasciende el tiempo, un llamado a usar la razón y la compasión para construir un mundo mejor. Albert Einstein, además de ser un genio de la física, fue un gran pensador cuyas reflexiones trascendieron la ciencia. Aquí están sus aforismos más importantes, que resumen su filosofía de vida, su visión del mundo y su pensamiento ético y humanista. Sobre la imaginación y el conocimiento. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero. Significado: Einstein valoraba la creatividad como motor del progreso, incluso por encima del saber acumulado. Sobre la curiosidad y el aprendizaje. No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Significado: su grandeza no venía de una inteligencia sobrenatural, sino de una insaciable sed de entender el universo. Sobre la estupidez humana. Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Significado: una crítica irónica a la irracionalidad humana, especialmente en guerras y dogmatismos. Sobre el fracaso y el éxito. Nunca fracasas hasta que dejas de intentar. Significado: la persistencia es clave, el verdadero fracaso es abandonar. Sobre la relatividad de la percepción. Pon tu mano en un horno caliente durante 1 minuto y te parecerá 1 hora. Siéntate junto a una chica bonita durante 1 hora y te parecerá 1 minuto. Eso es la relatividad. Significado: una metáfora sencilla para explicar cómo el tiempo es subjetivo según la experiencia. Sobre la ética y la ciencia. La ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Significado: defendía la armonía entre razón y espiritualidad, entendida como admiración por el cosmos. Sobre el valor de la duda. El que nunca ha cometido un error, nunca ha intentado algo nuevo. Significado: el miedo al error paraliza, la innovación requiere asumir riesgos. Sobre la paz y la guerra. No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta se usarán palos y piedras. Significado: una advertencia sobre la autodestrucción humana si no se controla la tecnología bélica. Sobre la soledad y la individualidad. Soy un solitario que nunca ha pertenecido del todo al mundo. Significado: Einstein se veía como un outsider, algo que le permitió pensar fuera de lo convencional. Sobre el sentido de la vida. Solo una vida vivida para los demás merece ser vivida. Significado: su humanismo, la verdadera realización está en servir a la humanidad. Un aforismo poco conocido pero profundo. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Significado: critica a quienes repiten patrones sin reflexionar, aplicable a política, ciencia y vida personal. El mayor misterio del mundo es que resulta comprensible. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Estas frases reflejan la mente lúcida, irónica y profundamente humana de Einstein, cuyas ideas siguen inspirando en ciencia, filosofía y vida cotidiana.